damos gracias al Señor en esta mañana porque Él ha preparado para nosotros un tiempo especial. Todo alimento que podamos consumir nosotros el día de hoy después de este servicio no será tan efectivo como la palabra de Dios que usted pueda guardar en su corazón. Por eso tenemos que pedirle al Señor que durante el tiempo que nosotros nos preparamos para recibir este servicio, Él acondicione nuestros corazones, prepare nuestras mentes y deposite la humildad suficiente para reconocer en nosotros mismos si tenemos algún área que está débil o deficiente, y si tenemos un área que está fuerte, que también tengamos la amabilidad de decir, lo voy a poner en manos del Señor. Hoy el tema, esta enseñanza, como usted quiera llamarle que se le haga más cómodo, esta presentación de la palabra, habla de algo que nosotros debemos de cuidar mucho. Nosotros somos todos creyentes. Hemos llegado a este lugar, a este punto de congregarnos regularmente, porque el Señor ha puesto la convicción en nuestros corazones de que verdaderamente servimos a un Dios que es un Dios vivo. Nosotros no servimos a un Dios que está crucificado. Recientemente, este domingo, pasamos y nos dimos cuenta que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Pues si Cristo vive, regocíjese el día de hoy, porque Él va a hablar en su poder y su autoridad a nuestros corazones. Primeramente a mí, que fui el indicado el día de hoy para preparar esta enseñanza, pero también para ustedes, porque todos tenemos algo, tenemos un espacio en nuestro corazón que está totalmente diseñado y especialmente preparado para que la palabra de Dios entre en sus corazones el día de hoy. Y el nombre de este mensaje es Cuando lo santo se vuelve común. Cuando lo santo se vuelve común. Tenemos que estar muy persuadidos de que dentro de este beneficio que nosotros gozamos de ser llamados cristianos, muchas veces tomamos por como dicen los americanos, tomamos por favor, por gracia, que todo lo que nosotros hagamos agrada al Señor. Y no todo lo que nosotros hacemos agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir siempre para agradar al Señor y no agradarnos a nosotros mismos. Algo que quiero que nosotros podamos entender el día de hoy, que para agradar al Señor muchas veces tenemos que hacer sacrificios, ¿no verdad? Y es costoso hacer sacrificios. Vimos la semana pasada cómo ese sacrificio de la cruz produjo el día de hoy salvación y vida eterna para toda persona que crea en Jesucristo como su Señor y Señor Salvador. Ahora, hay un evento en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, vaya preparando su Biblia, donde hay un relato que el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, Dios en la tierra, personificado a través de una figura humana, hizo algo grandioso, pero de esta manera, de igual manera, nos dejó a nosotros un mensaje para que nosotros podamos entender esta condición. Usted tiene su Biblia y yo tengo la mía. Entonces nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esto. Recuerden que cuando lo santo se vuelve común. Y en mi Biblia Reina Valera 1960 encabeza este nombre: Jesús purifica al templo. Y nosotros se lo voy a dar como anticipo, porque al final después lo va a entender. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Pues si usted no sabía eso y se acaba de enterar ahora mismo, ha recibido la mejor noticia que puede haber recibido durante todo este día. Usted es la persona más privilegiada de ser portadora de algo con tanta santidad, para que a través de ese Espíritu Santo usted manifieste en esta tierra lo grande y poderoso que es el Dios que nos dio salvación y nos formó en el vientre de nuestra madre antes de que nosotros tuviésemos
idea. Comienza esta escritura así. Estaba cerca de la Pascua de los judíos. ¿Estamos todos listos? ¿Tenemos todas nuestras Biblias? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Y qué dice la escritura, hermana Isel? En el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, te damos gracias en este momento. Tu palabra ha sido ya leída. Ahora permíteme, Señor, transmitirla, expresarla, Dios amado Señor, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Permite que mis hermanos que prestan sus oídos y sus corazones, Dios amado, de igual manera las reciban, Señor, para que transforme, cambie, Señor, y haga lo necesario para que cada día, Señor, podamos, Señor, ser más transparentes delante de ti, Señor, y ser, Padre amado, Señor, reflejos tuyos en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, si usted puede, dice, Jesucristo, el que no cometió pecado, porque él jamás cometió pecado, tuvo un momento donde su condición humana nos enseñó cuánto celo tenía él de las cosas divinas. Y mi pregunta para cada uno de los presentes, ¿tiene usted celo de las cosas del Señor? ¿Tenemos la capacidad nosotros de tomar seriamente lo que la Escritura nos enseña para nosotros vivir a través de las Escrituras? Entonces, si nosotros cuidamos esa porción de esta revelación que tenemos hoy, entonces nunca lo santo será común. Es común que las personas lleguen a una congregación y se sienten y mientras están sentados estén mirando un mensaje de teléfono. Es común que una persona, teniendo tiempo de dormir en su casa, venga en las congregaciones y se acueste a dormir. Gracias al Señor que en esta congregación no tenemos dormilones, porque al que yo vea durmiendo lo despierto. Porque va a ser mi responsabilidad delante del Señor que usted perciba, reciba y se lleve este mensaje para su casa. Es muy común que las personas, aún escuchando un mensaje, sus mentes no estén posesionadas en el lugar correcto, estén pensando en cualquier tipo de situación externa que trajeron a la iglesia, pero no pueden ser liberados porque están gobernados por su propia mente y no por la mente del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Es muy común que las personas, después de haber creído en Jesucristo, vivan vidas de temor. Que después de haber creído en Jesucristo, crean que hay un Dios que no suple sus necesidades. Que después de haber creído en Jesucristo, crean que hay un enemigo externo que puede hacernos algo sin antes pasar por el escrutinio de nuestro Señor Jesucristo y dar la autoridad a Él para que las cosas sucedan. Nada sucede en esta tierra si no es bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo cree así, usted debe entrar en gozo en esta mañana. Ahora, es común también que hayan personas que crean 100% en las Escrituras y tomen la decisión y vivan por las Escrituras. Usted no debe vivir por las palabras que yo tomo para exhortarlos. Usted tiene que vivir por las Escrituras que reflejan a Cristo y la palabra que Dios estableció para que el hombre conozca la verdad y la verdad os haga libre. ¿Cuántos están liberados el día de hoy? Yo me siento libre y usted debe sentirse de igual manera libre.
Ahora, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, el Señor nos da un mensaje que vamos a ir nosotros pegando a lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos en esta mañana. Dice de esta manera: cuando fueres a la casa del Señor, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. Porque no saben, de los necios, porque no saben que hacen mal. En la antigüedad, en el antiguo pacto, resulta ser que el pueblo en el libro de Levítico recibe leyes por lo cual por todo tenían que hacer sacrificios de todo tipo de animal, por todo tipo de razón. Pero nosotros tenemos el privilegio que el día de hoy ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. Es decir, el sacrificio que nosotros tuviésemos que hacer lo hizo Cristo por nosotros. Y hoy nosotros solamente el sacrificio que hacemos es en creer en Él y vivir a través de su palabra. ¿Será mejor el sacrificio de ahora o el sacrificio antiguo? Yo creo que el de ahora tiene más validez, es más real y más fácil de manejar. Ahora, ¿qué voy a sacrificar yo hoy? ¿Qué yo tengo que sacrificar todas las mañanas? Lo primero que tengo que coger y sacrificar y cortar y desechar es mi propia carne. Porque si usted no desecha lo que antes nos llevó a nosotros a vivir en un estado pecaminoso donde nuestra vida no tenía sentido, si usted no toma la decisión de cada día sacrificar esa carne, una de las dos cosas será superior y pesará más, o la carne o el espíritu. Pero todos los que estamos en este lugar hemos sacrificado la carne, ¿sí o no? No se escuchó eso, como que usted lo dice en bajitico, para que al enemigo hay que decirle cuál es nuestra convicción. ¿O acaso cuando dan un gol en un estadio y usted es partidista, usted no dice ¡gol! Bueno, nosotros hemos dado un gol con el portero más difícil. No puede aguantar las patadas que damos nosotros en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Ahora, lo santo pierde valor cuando se vuelve rutina. Cuando nos convertimos en rutinarios, es lo que hemos hablado antes. Voy a la iglesia el domingo, vengo el jueves a la iglesia. Si hay oración, vengo y oro. La rutina y la espiritualidad, aunque parece que están unidas, están separadas. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas por rutinas sin tener la percepción que lo estamos haciendo, pero no lo estamos sintiendo. Usted puede tener la rutina de ir a la casa de su madre cuando no vive 2 veces por semana. Esa es la rutina. Usted está cumpliendo un patrón de visitar a su mamá porque es hijo y usted ha entendido que visitar a su mamá 2 veces a la semana lo hace un buen hijo. Esa es la rutina. Pero ¿qué le da valor a usted? Que usted llegue a casa de su mamá y le diga, vieja, ¿qué tú necesitas? Son 2 cosas diferentes. Porque si te sientas en la iglesia a hacer un número, está bien. Porque dicen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si te sientas en la iglesia y escuchas la palabra de Dios y no accionas por la palabra, se convierte en una rutina. Y hay una actitud muy rutinaria en los tiempos que estamos viviendo como cuerpo de Cristo. Porque un cuerpo que no acciona se pone deficiente. Si usted no practica la fe, su fe va a menguar. Si usted no sirve, nunca servirá. Tan fácil así. Todos estamos llamados a hacer en lo poco para el Señor, para que en lo mucho el Señor haga con nosotros lo que tiene que hacer, ¿no es verdad? Porque recuerden que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. El nombre de este mensaje, regresamos, cuando lo santo
se vuelve común. Si usted en su santidad se vuelve una persona común, se convierte en alguien inoperante. Porque el venir a la iglesia no juega ningún rol. El venir a la iglesia es el principio para hacer la buena voluntad de Dios mientras tengamos vida en esta tierra. Segundo, lo común desplaza la presencia de Dios. El grupo de alabanza que está ahí, si ellos vienen a cantar, cantantes hay a donde quiera, de barra, de hoteles, de show, de discotecas. Pero cuando usted se para ahí atrás, si usted viene rutinariamente a poner sus talentos al servicio del Señor, sin tener el concepto de lo que usted ha sido ordenado para honrar al Dios que creó este universo, si usted no carga eso dentro de usted y usted se cree que cuando está allá atrás está cantando, quiero decirle que ahí no hay presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta cuando el que con sus bocas alaba a un Dios que entiende que está vivo y que se siente que ese privilegio que tiene de estar ahí atrás para preparar espiritualmente, como dice la Escritura, porque Dios se mueve en medio de la alabanza, que eso que usted hace lo hace para honrar a Dios. Y cuando usted hace las cosas para honrar a Dios, quiero decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que nada lo va a sacar de su convicción. En el versículo 16 del mismo capítulo, del versículo 16 del primer libro que leímos, dice de esta manera: y él le dijo a los que vendían palomas, quitad aquí de esto y no hagáis mi casa, la casa de mi padre, casa de mercado. Lo común, que usted puede ver muchas veces afuera, y no es a forma de crítica, es a nivel de exhortación para que nunca nosotros caigamos en eso. La casa de Dios es casa de oración. Por eso aquí, mientras este ministerio ha funcionado, y ustedes lo saben, aquí no se vende nada aquí adentro. Porque yo le he servido, le sirvo y le serviré a un Dios que tiene todos los recursos de esta tierra para darme a mí en el tiempo perfecto lo que yo necesito para ser sustentado bajo su buena voluntad. ¿Entendimos? Esto es una parte muy importante cuando lo santo se vuelve común. No es común. Las Escrituras nos dicen que Jesucristo nos enseñó esto para que nosotros como sus discípulos caminásemos tras sus pisadas. Él es nuestro modelo. Él es nuestra enseñanza. Y si lo común nos aventaja, seremos un grupo más de aquellos que hacen lo que la Biblia dice que no debemos de hacer. Por eso cuando nos enfocamos en una necesidad, vamos a lo que vamos. ¿Qué necesitamos? Finanzas. Para alguien ayudar, finanzas vamos a pedir. Y el corazón del hombre, cuando está lleno de la presencia de Dios, hará lo que Dios dice en su corazón. Funciona así. Nosotros necesitamos orar a Dios porque Él sabe en el momento preciso en que Él va a abrir las puertas cuando todos los presentes estemos preparados para recibir lo que Él tiene para esta congregación. ¿Entendimos, pueblo? No es en nuestras propias fuerzas, es bajo la voluntad gloriosa y la sabiduría divina en el cual Dios hace para mover a su pueblo. Cuando el pueblo estuvo en el desierto, dice las Escrituras que se movían bajo la voluntad de Dios. Cuando estaba el sol que rajaba piedra, ¿qué hacían ellos? Caminaban bajo la nube. Y cuando hacía frío, ¿qué dice? Nube de fuego. Tenemos que aprender a caminar bajo la nube de Dios para que lo común no nos aventaje. No nos podemos desesperar porque todo lo que nosotros conquistemos en esta tierra, nada es comparable con lo que el Señor tiene para con nosotros en los cielos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Muchas veces confundimos
ciertos versículos de la Escritura. Cuando Jesús fue confrontado por sus padres, que se les perdió a sus padres y lo encontraron enseñando a los maestros y le preguntaron, él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero no en los negocios de mi padre para hacer mis negocios en los negocios de mi padre. Una confusión muy grande. No en los negocios de mi padre para usar los negocios de mi padre para hacer mis propios negocios. El evangelio no se negocia. No se negocia, corríjame. El evangelio no se negocia, ni por finanzas, ni por principios. Nosotros somos bíblicos. Y la Biblia dice que todo el que se apega a estas escrituras no necesitará nada. Nada. Jesús dijo, dígame Manicel, porque ellos necesitamos todos escuchar esto. ¿Qué dice el versículo 2:49 del libro de Lucas? 2:24, perdón. Lucas 2:49, Manicel, no se confunda. Sí, 2:49. ¿Qué dice Manicel? Entonces Jesús les dijo, ¿por qué Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Nos es necesario a nosotros estar en los negocios de nuestro Padre. Nos es nosotros necesario estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Usted quiere tener confusión en su vida? Deje de negociar, de estar en los negocios de su Padre y dedíquese a sus propios negocios quitando al Padre. Para que usted vea. Trate. La carrera va a ser larga. Se va a cansar. Y al final todo lo que perciba sin tener la aprobación del Padre, el que batalla en contra del Padre reclamará todo lo que usted ha poseído. Porque una bendición sin Dios en el centro jamás será retenida. Porque dice la Escritura que el que no siembra conmigo, desparrama. ¿Usted quiere desparramar su vida? Siembre sin el Señor. Haga sin poner al Señor como número uno de todo lo que usted pueda ejercer en esta tierra. Dicho y comprobado. Y en el versículo 2 de Lucas, versículo 46 y 47, ¿qué dice la Escritura, hermanicel? Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cuál es el trabajo de nosotros los pastores? ¿Cuál es el negocio de nosotros los pastores? Enseñar. Porque cuando el pueblo aprende, el pueblo vive las Escrituras. Jesús vino a enseñarnos, nada más que enseñarnos. Jesús no hizo más nada. Enseñarnos para corregir a un pueblo, para que quedase plasmado en las Escrituras, para que nosotros hoy, como siervos fieles, aprendiésemos de las Escrituras. ¿Estamos, pueblo? Esos aplausos tan flojos. Y cuando los aplausos están flojos es que están llegando al corazón del hombre. Eso se trata. Eso es una forma de percibir si estamos siendo confrontados por el Espíritu Santo, ¿no verdad? Entonces entendimos que lo común desplaza la presencia de Dios, ¿no verdad? Después vamos a ver algo más. Vamos al versículo de Apocalipsis 3, 14 al 20. Lo que Jesús no tolera, lo que Dios no tolera de nosotros los hombres. Algo tiene el Señor. Nosotros como padres somos tolerantes con nuestros hijos. Siempre tenemos algún tipo de tolerancia porque tenemos amor. Pero el Señor nos ama tanto a nosotros, más que nuestros propios padres, que Él no nos tolera nada. Él no nos tolera nada, porque Él sabe que una mínima tolerancia puede causarnos nuestra muerte espiritual.
¿Qué dice la escritura, hermana Isel? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que he aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. El Señor conoce nuestras obras. No hay nada oculto que el Señor no esté percibido. Él conoce desde el momento que usted se levantó, al momento que llegó aquí, al momento que abrió su Biblia, todo está bajo su control. ¿Y qué dice, hermana Isel? Ojalá fueses frío o caliente. Hay tres condiciones que el hombre tiene que entender. O eres frío, o eres caliente, o eres tibio. Los fríos tienen un lugar. Los calientes tienen un lugar. Los tibios no tienen lugar. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. La tibieza, escucha el mensaje este, el nombre del mensaje es cuando lo santo se vuelve común. Es común la tibieza en los creyentes hoy día. Es decir, ni estoy aquí, ni estoy aquí. Estoy aquí para que los de aquí y los de allá me vean a mí. La tibieza es fácil de reconocer, muy fácil, porque el caliente quema y el frío enfría. El tibio no tiene temperatura. El tibio no tiene temperatura. Por eso en la medicina existe el frío y lo caliente. Y cuando la persona está entre fiebre y calor dice, está tibio. Pero la tibieza no está certificada como una enfermedad dentro del orden de la temperatura. ¿Está tibio? No, está tibio. No está ni frío ni caliente, está ahí. ¿No es verdad? Entonces, en esta iglesia tenía una condición. Ellos decían que tenían todo. Tenían finanzas, tenían riquezas, pero no tenían presencia porque estaban tibios. ¿Qué dice el Manicel? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amados hermanos, no se olviden del título, cuando lo santo se vuelve común. Soy creyente, conozco las escrituras, predico, evangelizo, tengo todo lo necesario para tener que las personas puedan decir es un hombre o una mujer de Dios. Pero recuerden algo, amados hermanos, Dios tiene la capacidad de entrar en nuestros corazones y minuciosamente ir revisando cada área. Si el orgullo de lo que nosotros poseemos dado por Él, sea ministerio, sea dones, sea lo que usted haga, esté por encima de la humildad de reconocer que usted sin Él no es nada, usted está en zona de peligro. La vida y la muerte están en un hilo invisible. Usted está en zona de peligro porque tarde o temprano esa condición se va a manifestar. Tarde o temprano nosotros vamos a hacer lo que está en nuestro corazón. Esta iglesia tenía un problema grande. Tenía todo lo necesario y entendió que no necesitaba de Dios. Cuando nosotros llegamos a este país, llegamos con una mano adelante y otra atrás. ¿Sí o no? Y llegamos con una humildad visible. Y hablamos con una humildad digna de escuchar.
y recordamos en nuestra necesidad a las personas, porque yo en Cuba no tenía nada, pero mira aquí cómo el Señor me ha bendecido. Cuando la bendición comienza a fluir, el carácter del hombre sin Dios se manifiesta. Porque ya Dios comienza a enaltecerlo, no en lo espiritual, en lo humano, y se olvidan que aquella iglesia que tú ibas a tu país, donde tú caminabas tiempo para ir a la iglesia, donde las sillas eran duras, ya eso no se recuerda en tu mente. Y entonces ves la iglesia como el lugar donde tú vas a botar el tiempo extra que te sobra y se comienza, entonces la iglesia llega a ser lo común, como el que se sienta en un teatro. Dios nos está hablando. Dios le está hablando a una comunidad. Dios le está hablando a las familias presentes. Dios le está hablando a los padres y a las madres de esta congregación. Dios es fiel y nosotros tenemos la responsabilidad total de vivir para Él primeramente, y entonces todo caerá en su lugar. Nosotros vamos a un retiro de matrimonios no para arreglarnos, para que la palabra de Dios nos ayude a manejar nuestra vida matrimonial, porque no va a ser la exposición del pastor Fernando, no va a ser la enseñanza que él traiga, va a ser la humildad que tenga usted para que cada palabra que sale de la boca de él, que viene de las Escrituras, haga en usted una diferencia. Amén. ¿Qué dice la Escritura, hermano Isel? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Siempre se va a descubrir nuestra desnudez. ¿Usted quiere verse desnudo? Trate de ponerse una vestidura que no le conviene, que no es para usted. La Biblia dice que en el momento que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, nuestras vestiduras serán cambiadas. ¿Y cómo dice su libro, Pastor Negrón? Ahí no vamos a entrar con ninguna manchita. Ahí usted no puede poner un poco de lejía en lo que se manchó. Ahí usted tiene que pasar por esas puertas limpio. Y lo que estamos haciendo hoy en este lugar es limpiándonos, pidiéndole al Señor que nos ayude, porque Él nos conoce. Él nos ama tanto que todos los días nos da una oportunidad. Él está tan pendiente de nosotros que, sabiendo nuestra condición, todavía es paciente para esperar en que nosotros cambiemos a la manera de Él y no a la manera nuestra. Amén. ¿Qué dice, hermano Isel? Y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el versículo de esta congregación que identifica a esta iglesia. Este es el versículo que está avalado para el nombre de Cristo está a la puerta. Y mire que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira qué oportunidad Dios nos está dando a nosotros, a todos el día de hoy, desde el pastor de la iglesia hasta cada persona que ha prestado sus oídos para escuchar el mensaje. Dice la Escritura que Él está tocando la puerta del corazón de todos los que estamos aquí. Si su corazón es un corazón de carne, Él entrará. Si su corazón es un corazón de piedra, tendrá que ser transformado primeramente para que Él pueda penetrar en nuestros corazones. Y de ahí, entonces, toda su familia, su matrimonio, sus finanzas, sus hijos, su vida espiritual, todo será bendecido. ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Cuántos quieren la bendición? Yo quiero la mía. Pero desafortunadamente, en esta guerra que somos un ejército, a nivel personal tenemos que pelear cada uno nuestra propia bendición. ¿No es verdad? Yo no puedo bendecirlo a usted. Yo puedo bendecirlo a usted por la palabra, pero su bendición la carga usted por su obediencia.
¿No es verdad? De esto se trata, amados hermanos. Por eso estamos sentados el día de hoy, para que el Señor haga en nosotros corazones obedientes. Vamos a cerrar este servicio leyendo rapiditamente esto que nos está faltando. Entonces vamos a purificar el templo, pero esto comienza de adentro hacia afuera. Salmo 51:10, ¿qué dice, hermana Isel? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene que pedirlo. Crea en mí un corazón recto, limpio. Tenemos que desearlo. Tenemos que pedirle a Dios que lo haga por nosotros, porque nosotros en nuestra propia fuerza no podemos. Cuando el hombre hace el cambio. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. ¿Qué dice, hermano Isel? Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué sucedió con ese varón? Mató a un gigante. ¿A cuántos gigantes usted ha matado? Cuando lo santo se vuelve común. ¿Entendimos? Este hombre, este guerrero, le dijo al gigante, para que todos los que estaban al frente escuchasen, que él podía venir con lanza y jabalina, pero él venía en el nombre de ¿quién? Tenía todo, pastor de ovejas, llevado a reinar en Israel, pero tuvo un momento que estuvo ocioso. Cuidado con el tiempo de ocio de nuestras vidas espirituales. Y él estaba plantado en aquel lugar de su reino y vio a una mujer bella desnuda bañándose. Y la historia, si usted no la conoce, se la voy a resumir. La procuró, tomó a su esposo Urías y lo envió al frente de batalla. Urías murió peleando por el rey de Israel. Y cuando él pensaba que todo lo santo estaba oculto, convirtiéndose a lo común de los hombres a viviendo en maldad, dice que apareció un profeta llamado Natán. Y qué gran sorpresa que él lo confrontó y le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas y había un hombre que tenía una sola oveja. Y dice las escrituras, y aquel hombre mató a aquel que tenía una sola oveja. Mató la oveja de aquel que tenía una sola. Y él dijo, a ese hombre hay que matarlo. Y sucedió algo inesperado. Ese eres tú. Eso es una historia muy profunda. Cuando lo común supera lo santo, no tememos al pecado y creemos que el Dios que está allá arriba, que está en esta tierra y que vive en nosotros, no nos puede ver. ¿Entendió esto, pueblo? Dios es el que nos bendice, pero también es el que nos exhorta, el que nos guía y el que nos libra del brazo del cazador. Para cerrar esta enseñanza, le voy a leer un último versículo, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es purificarnos. Jesucristo quiere purificarnos, pueblo. Jesucristo quiere que nosotros seamos reales, que nos quitemos la máscara y que le digamos, Señor, yo soy así, para que entonces Él pueda operar en nosotros, porque el pecado opera a través de la confesión. Si tú no confiesas tus pecados, nunca vas a ser limpio, porque en el Salmo, ese Salmo que leímos, 51, David le dijo, Padre, mira mi condición. Y al final el Señor dijo que no había un hombre
que superara a David porque dijo que él tenía un corazón. ¿Cómo podemos entender eso? Porque la humillación a Dios verdaderamente limpia el pecado. Y usted que está sentado aquí, es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 19 al 20. Y quiero que lo leamos juntos, porque toda esta enseñanza se resume en esto, amados hermanos. Se resume en que usted y yo podamos llevarnos este regalo que el Señor quiere que nosotros tomemos hoy como enseñanza para el resto de esta semana. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Escuchen esto, pueblo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no sois, nosotros no nos pertenecemos. La condición de pertenencia ha arruinado nuestra fe. La condición de pertenencia ha arruinado nuestra fe porque creemos que podemos hacer físicamente todo lo que querramos sin entender que es Dios el que provoca la vida en nosotros. Que nuestro tiempo en esta tierra, amados hermanos, es corto en comparación a lo infinito que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que disfrutar cada minuto de nuestras vidas, pero para la gloria de Dios, porque al final, cuando nosotros partamos de este cuerpo, la única gloria que vamos a poder llevarnos juntos es la que hayamos hecho en esta tierra en el tiempo finito que Dios nos da para vivir. Y dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo. Este cuerpo que un día se convertirá de la materia prima que ha ido, se va a convertir en tierra. Y dice, ¿y en vuestro qué? Los cuales son puestos de pie, pueblo de Dios.